Me alegro mucho que podamos seguir con nuestra exposición de la segunda epístola de Pedro y empezamos ya con el capítulo 3, la última vez. Expusimos los primeros 7 versículos que nos hablan ahora de este tremendo impacto que iba a suponer la destrucción de Jerusalén. La última vez expliqué que Pedro en este capítulo 3 está usando un lenguaje que viene directamente del Antiguo Testamento y que infelizmente expositores, sobre todo expositores contemporáneos, han cometido el grave error de interpretar este pasaje, este capítulo 3, a la luz de los conocimientos del siglo XX y del siglo XXI. Y esto siempre es un grave error. El Nuevo Testamento tiene que ser entendido en el contexto del Antiguo Testamento. Y un segundo principio que es muy importante es que cualquier mensaje del Nuevo Testamento tiene que ser relevante para las personas que son los destinatarios de estas epístolas. Estas son dos reglas fundamentales que infelizmente a lo largo de la historia de la exposición del Nuevo Testamento no se han tomado en cuenta. Se han proyectado sobre los textos sagrados ideas y conceptos contemporáneos, no tomando en cuenta el significado del origen de las palabras. Y hoy vamos a hablar de un ejemplo de estos. Segunda de Pedro capítulo 3 se ha dicho muchas veces, habla de los tiempos de la segunda venida de Cristo, según el sistema dispensacionalista, que es inminente. Bueno, esto se dijo ya desde la invención de ese sistema en el siglo XIX hasta el día de hoy. Siempre parece que los destinatarios de ciertos libros son la última generación y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Y sin embargo, los proponentes de ese tipo de doctrina han confundido a muchas personas porque queda la pregunta, ¿y por qué todos estos sistemas, todas estas ideas han fracasado? Ya lo he mencionado varias veces. Yo crecí con un personaje, un autor muy prolífico como era Hal Lindsey, con su libro tan famoso, em, Los últimos días del planeta Tierra, creo que se llama. Y en este libro, pues, Hal Lindsey estaba completamente seguro de que en los años 80 del siglo pasado viviría la última generación. Bueno, desde entonces han pasado 45 años y no ha cambiado nada. Y estoy usando una expresión que viene del mismo texto que vamos a mirar en un momento, simplemente para dar a entender que con ese tipo de exposiciones lo único que conseguimos es que haya gente que se burle y dice, bueno, vosotros siempre estáis hablando de los últimos tiempos y que somos la última generación y no pasa nada. Ahora, ¿cómo vamos a hablar con ese tipo de personas? Y mi respuesta es simplemente exponiendo el texto bíblico en su contexto, no diciendo tonterías sensacionalistas para vender millones de libros, como hizo Hal Lindsey y sus seguidores a lo largo de las décadas. Pero bueno, después de ese preámbulo, voy a entrar precisamente en la exposición del texto. Y Pedro está hablando de un acontecimiento, como vimos la última vez, que es muy relevante para aquellas personas que le escuchaban en aquel momento, que es la destrucción de Jerusalén, que supuso el cambio completo del sistema de sacrificios que fue establecido 1500 años antes por Moisés. Es el final de ese periodo de gracia del cual también el texto habla.
Y si tomamos en cuenta esto, bueno, de repente podemos dejarnos de especular y simplemente exponemos el texto en su contexto correcto y no hay ningún problema. Por lo tanto, me gustaría leer ahora los versículos del 8 al 13 y el título de esa exposición es El fin inminente de la antigua creación, en cuanto al culto. Lo digo de nuevo, es el fin inminente de la antigua creación del culto. Vamos a escuchar ahora lo que dice el versículo 8 y voy a leer hasta el versículo 13. Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas, que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Señor, una vez más te damos las gracias por la posibilidad de exponer tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que está escrito y lo que no está escrito. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra con una mente fijada en lo que ya había sido revelado antes, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Ayúdanos siempre de no proyectar cosas en el texto que no están allí. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, entonces el primer punto que vamos a tratar, que surge en los versículos 8 y 9, es la paciencia de Dios en el contexto del pacto antiguo. No hay que olvidar lo siguiente. Estamos en un tiempo de transición. En el año 33 muere Jesucristo y en estos 40 años que quedan, porque terminan con la rendición de los últimos judíos que quedan en el año 73, es la, digamos, el suicidio en masas de la fortaleza de Masada. Pues en esos 40 años estamos hablando de un tiempo de transición. Aún está lo antiguo, podríamos llamarlo con las palabras del texto, el mundo antiguo, pero ya ha venido el mundo nuevo. Está bajando del cielo, como lo describe en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Y esto es el nuevo pacto. En estos términos la Biblia se expresa claramente. Y por eso extraña un poco que se han hecho todo tipo de teorías equivocadas que han confundido a mucha gente alrededor de estos versículos. Pero vamos por parte. Este texto es significante para los que leen y escuchan la lectura de Segunda de Pedro. Estamos hablando de un tiempo poco antes de la muerte de Pedro, que posiblemente ocurre alrededor del año 64,
Estamos ya en plena persecución del rey o del César romano Nerón. Y en ese tiempo, realmente la iglesia está esperando un mensaje de parte de Pedro. Pedro posiblemente en aquel entonces ya o se encuentra en Roma, en la cárcel, pero escribe a su gente, quiere decir a judíos, para que ellos entiendan lo que ahora está pasando. Poco después, Pedro será ejecutado. 3 o 4 años después le toca al apóstol Pablo, alrededor del año 67-68, y 2 años más tarde ocurre definitivamente lo que describen aquí estos versículos: la destrucción del templo en Jerusalén, que supone la perdición total del sistema cúltico que había antes. Por eso el título de esa exposición. Dice Pedro, versículo 8, más amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es una cita que viene del capítulo 90, o del Salmo 90, mejor dicho. Y vamos a echar un vistazo a este salmo. Es el Salmo 90 y se trata del versículo 4. Allí dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Entonces, ¿realmente de qué está hablando esto? Está hablando esto de que Dios realmente tiene otro concepto del tiempo que nosotros. De hecho, Dios está fuera del tiempo. Lo que para nosotros muchas veces es un tiempo largo, para Dios no lo es. Esta es una de las razones por que nosotros no entendemos el concepto de la elección de Dios o de la predestinación de Dios, porque eso para nosotros ocurre en un tiempo seguido, porque nosotros somos incapaces de pensar de otra manera. Y sin embargo, Dios, que vive fuera del tiempo, no lo concibe en esas maneras. Y hay que constatar claramente que ninguno de nosotros sabe cómo concibe Dios las cosas, porque Él es completamente distinto de nosotros. Este versículo lo único que quiere decir es que la fidelidad de Dios al tiempo de su promesa no está limitada por la impaciencia humana. Esto es lo que quiere decir. Esto es una forma, no solamente dice que 1000 años son como un día, también dice que un día son como 1000 años. O sea, esto va en ambas direcciones. Normalmente solamente escuchamos la primera versión, pero Pedro aquí habla de ambas cosas y lo único que quiere expresar con esta comparación, con esta metáfora, es que Dios concibe el tiempo de otra manera como nosotros. A nosotros nos gusta que las cosas vayan enseguida y rápido, pero para Dios las cosas no son así. Por lo tanto, Pablo saca la conclusión y nos habla del propósito de esa tardanza, que es la recolección de los elegidos antes del juicio sobre Israel. Por cierto, de esto habló Jesucristo en su discurso apocalíptico, que no versa de otra cosa que de la destrucción de Jerusalén en Mateo capítulo 24. Dice que esa tribulación será tan difícil que hasta le costaría la vida a los elegidos si esto fuera posible, cosa que no lo es. O sea, en el contexto se habla de la salvación de los elegidos, no de todo el mundo. Es que nosotros estamos obsesionados con esa idea. Aquí dice el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Bueno, ninguno, ¿qué quiere decir?
ninguno sin excepción, no, no ninguno sin excepción, porque la Biblia dice muy claramente que Dios no ha elegido a todo el mundo. Ha elegido a unos, pero no ha elegido a otros. Y ahora no vamos a entrar otra vez en el tema, pero esto es injusto. Vamos a ver, nosotros, ¿qué razones tenemos para acusar a Dios de injusticia? ¿Queremos que sea Dios justo? Pues entonces todos vamos al infierno. Esto es lo que sería justo. Pero como Cristo murió precisamente por los suyos y los salvó sin excepción, como Pablo tan claramente nos lo pone en Romanos capítulo 8, no se pierde ni uno en esa cadena de salvación. Por lo tanto, podemos decir que esta tardanza en que se cumpla lo que Jesucristo dijo en el capítulo 24 o en Lucas 21 o en Marcos capítulo 13, que es un aviso de la destrucción de Jerusalén que ocurre en el año 70, pues entonces esto no ha ocurrido todavía, ¿no? ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque Dios quiere que el número de los elegidos sea completo, que no falte ni uno, cosa que luego ocurrió. Y lo he dicho ya varias veces, lo repito de nuevo, según el historiador Eusebio de Cesarea, que escribió su historia de la iglesia en el siglo IV, en la destrucción de Jerusalén murieron alrededor de 1 millón de judíos, entre ellos ni uno solo que era cristiano. Quiere decir que Eusebio también nos cuenta que la iglesia entendió lo que Jesús enseñó, a lo que Pedro también aquí se refiere, y dice, bueno, no ha pasado aún, pero es porque el número de los elegidos aún no es completo. Cuando sea completo, ocurrirá. Y cuando escribe Pedro esto, estamos aproximadamente a 5 años del momento cero, de la cuenta atrás y de la destrucción de Jerusalén. Ahora entendemos tal vez de qué está hablando Pedro aquí. Y de repente este pasaje nos da un perfecto sentido y no tenemos que recurrir a todo tipo de artimañas y construir teologías del arrebato del anticristo, del uno o del otro. Esto no es exégesis sano, estos son especulaciones teológicas sin fundamento, sobre todo sin fundamento histórico. Entonces, de esto nos habla este versículo 9. El propósito de la tardanza, que en el momento cuando escribe Pedro, pues han pasado unos 30 y pico años desde la crucifixión, no ha pasado aún. ¿Por qué? Porque todavía no están todos salvos los que han de ser salvos, para hablar con las palabras de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y luego Pedro procede. El día del Señor, que es la descreación, podríamos llamarlo, o si prefieres, la destrucción de la antigua orden, de la antigua economía de salvación. Ahora llega el nuevo orden, establecido de una vez y para siempre por la muerte de Jesucristo, cumpliendo todo lo que en el Antiguo Testamento ha sido la prefiguración, y como está escrito en el libro de Levítico. Se cumple el sacerdocio, se cumple el tema de las ofrendas y sacrificios, y por supuesto se cumple el tema del templo o del tabernáculo. Esto ya tiene un sentido nuevo. Dice el versículo 10, pero el día del Señor, y el día del Señor en el Antiguo Testamento, y podemos pasar por todos los profetas.
El día del Señor en el Antiguo Testamento, por regla general, se refiere a la primera destrucción del templo. Esto se llama el día del Señor. Por ejemplo, es el tema central del profeta Sofonías, pero también de otros profetas. Esto se llama el día del Señor. Es el juicio sobre Jerusalén en el año 586, la primera destrucción del templo. Y aquí se usa la misma expresión en cuanto a la segunda destrucción del templo, que es inminente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Efectivamente, ha sido una sorpresa cómo los romanos reconquistaron Israel después de haber sido expulsado por breve tiempo después del levantamiento judío en el año 66-67. Los judíos pensaban que ya habían conseguido la victoria y sin embargo los romanos, que originalmente se retiraron, volvieron al ataque, y esto efectivamente entraron en Israel como un rayo. Ha sido un ataque em, de sorpresa y un ataque rápido, y cumple exactamente lo que está escrito aquí. El día del Señor, quiere decir la inminente destrucción de Jerusalén, vendrá como ladrón en la noche. Es exactamente la misma nomenclatura, las mismas palabras que el Señor usa en el contexto de Mateo 24 y Lucas capítulo 21. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Que es fácil, porque de eso Jesús habla, y según Eusebio de Cesarea, que escribió la segunda historia de la iglesia después de Lucas, la iglesia en Jerusalén lo entendió y salió a tiempo. Por eso ningún cristiano se mató en la destrucción de Jerusalén. Todo tiene un sentido perfecto. Y luego él habla de esas cosas que para nosotros parece que son tan difíciles de entender, y es un lenguaje de nuevo prestado de Mateo 24, versículo 23, o del texto de Lucas 12, 39, o de 1 Tesalonicenses 5, 2, o de Apocalipsis 16, 15. ¿Y qué tienen esos textos en común? Sorpresa. Todos y cada uno habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Y qué pasa con Pedro aquí? Habla exactamente del mismo acontecimiento. Ahora, con esto, de repente, este pasaje que algunos dicen, es un poco difícil de entender, no es difícil de entender. Es fácil, es coherente y explica a la perfección lo que Pedro quiere transmitir a sus destinatarios, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Bueno, los cielos pasarán en este día del Señor. Esto, por cierto, es una metáfora de nuevo que se menciona en el libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis la tiene de textos del Antiguo Testamento, sobre todo de Isaías. Él habla con frecuencia de ese tema. No estamos hablando de la destrucción de la tierra como tal. Estamos hablando de la em, destrucción o de creación, si lo queremos así, de los cielos. Bueno, de los cielos, ¿de qué estamos hablando? Del sistema de culto del Antiguo Testamento. Y ellos pasarán con gran estruendo. Así fue exactamente cuando se destruyó Jerusalén. ¿Y por qué digo esto? Si hasta el momento no estás convencido de lo que estoy diciendo, ahora supongo que lo que viene te va a convencer. Sale aquí una palabra, la palabra elementos. Dice aquí, los elementos ardiendo serán deshechos.
¿De qué elementos estamos hablando? Bueno, y ahí viene la absoluta locura de los comentaristas contemporáneos. Dicen, no, son los elementos químicos, los elementos físicos, son los átomos. A veces me gustaría decir, por el amor de Dios, ¿y por qué no hagamos un exégesis bíblico? La Biblia no usa esa palabra, que es la palabra stogeia en griego, en este sentido. No está hablando de los elementos físicos, no está hablando de la química, no está hablando de la fusión eh, nuclear o algo por el estilo, como algunos están fantaseando. Está hablando de una cosa distinta y podríamos saberlo si solamente nos tomásemos el tiempo de comprobar los textos paralelos. Esa palabra, estogeia, aparte de aquí, aparece en dos lugares más en el Nuevo Testamento, en Colosenses y en Gálatas. Y vamos por parte. Empezamos con Gálatas, capítulo 4, los versículos 3 y 9. Y simplemente préstame atención y me dices si yo saco del contexto ese versículo. Gálatas 4:3 dice, voy a leerlo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Bueno, los rudimientos del mundo, la misma palabra, los elementos, los stogeia, la misma palabra. ¿Y de qué habla esto? Pues habla de la economía del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de las leyes, del Levítico, del sacerdocio, etcétera, etcétera. Eso es el contexto, ¿vale? Lo leo de nuevo. Así también nosotros, cuando éramos niños, bueno, cuando él dice niños, él se refiere cuando éramos bajo esa economía antigua. O sea que todavía estamos bajo el ayo, ¿vale? Como niños, eso es el contexto de Gálatas. Estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. ¿De qué está hablando? Cuando habla de los rudimientos del mundo, habla de los estogeia, quiere decir de estos elementos que caracterizan el mundo antiguo, y el mundo antiguo es el mundo del Antiguo Testamento. Esto se refiere al culto del Antiguo Testamento. No hay nada extraño ni forzado en esa interpretación. ¿Quieres el otro versículo, versículo 9? Voy a leer el 8 para que tengamos el contexto. Mismo capítulo 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿De qué está Pablo hablando? ¿De que los gálatas estaban en peligro de volver atrás? ¿Volver atrás a qué? ¿Al paganismo? No, no al paganismo, sino volver atrás al judaísmo. Esto era el problema de Gálatas. ¿Te acuerdas? Precisamente Pablo dice, estoy horrorizado que tan pronto os habéis olvidado todo lo que os enseñé. Ellos estaban a punto, los gálatas, de volver atrás y de introducir de nuevo la ley como obligatorio. Estos son los pobres rudimientos, estogeia, la misma palabra, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Segundo texto de prueba. Vamos a un tercero, como si todo esto no fuera ya suficiente. Y con esto vamos a Gálatas, que es otro lugar donde aparece esta expresión en el versículo 20. Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, stogeia, ¿vale? O sea, no son los elementos químicos, algo por el estilo,
sino esto habla del Antiguo Testamento, del culto del Antiguo Testamento. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Bueno, ¿qué preceptos? ¿Qué son esos rudimentos? Pues la ley de Levítico. Y Pablo lo dice así, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. No sigo leyendo porque es tan evidente el contexto que esa palabra stogeia expresa los elementos que forman el culto del Antiguo Testamento, el templo, el sacerdocio, todas las reglas, los animales de sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el contexto bíblico, no otra cosa. Y si esto lo escuchas por primera vez, dices, bueno, esto lo tengo que digerir, hazlo, digiérelo, léelo en su contexto, busca los versículos paralelos, pero por favor, no sometes a ese texto a una interpretación forzosa, como sé que es muy popular, porque además, claro, hablando eh, de que la Biblia, pues aquí mm, predice la fusión nuclear y ese tipo de cosas, claro, esto es muy, muy atractivo, muy interesante, pero son bobadas simplemente, porque no toman en cuenta el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, voy a leer de nuevo el versículo 10, pero el día del Señor, quiere decir la destrucción, la segunda destrucción del templo, vendrá como ladrón en la noche, de forma sorprendente, rápida, porque ningún judío tenía esto escrito en su agenda. Ninguno contaba con esto. Vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. Bueno, literalmente estaba ardiendo el altar, estaba ardiendo el templo, estaba ardiendo todo. Serán deshechos y la tierra es Haaretz, es Israel, es Jerusalén, lo que rodea al templo, y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de las obras del culto y habla de la destrucción completa de Israel después de esta guerra. Pues con esto llegamos al versículo 11. Bueno, realmente los versículos 11 al 13 son versículos que hay que tomar en cuenta como un todo. La pregunta ahora es, ¿qué conclusión vamos a sacar? ¿Cuál es la consecuencia para la ética? Por eso yo he puesto como para esa tercera parte la ética del reino antes de la transición de las eras. ¿Qué conclusión deben de sacar los que reciben este mensaje? En primer lugar, versículo 11, Pedro llama a la separación santa de la generación perversa que va a ser juzgada. Dice versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto quiere decir, quien a esas alturas aún se identifica con un sistema que está destinado a ser destruido, está apostando por el caballo equivocado. Y no es una buena idea hacer esto. Por lo tanto, Pedro advierte, sobre todo a aquellos que están en peligro, como los de Gálatas, de Galacia y como los de Colose, de dar un paso atrás. Estas cosas tienen fecha de caducidad. Y es la razón porque en 2000 años el judaísmo no tiene templo, no tiene sacrificios, no tiene sacerdocio. ¿Por qué? Porque no hace falta. No hace falta. Y si lo tuvieran en algún momento,
cosa que personalmente dudo, pero si lo tuvieran, para la fe tiene un significado cero, porque es algo que ya pasó. Quiere decir, nosotros ahora ante esa situación, como cristianos, somos llamados a trazar una línea y decir, no vamos a volver atrás. Esto también quiere decir que hoy sé que están en auge, están de moda ese tipo de folclorismo o folclore en el mundo evangélico de imitar todo lo que suena judío. Y esto que no tengo ningún problema ni con los judíos ni con sus costumbres. Pero en cuanto a la iglesia, esto ya pasó. No vamos a anhelar otro templo, no vamos a anhelar la restauración de los sacrificios, no vamos a anhelar ese sacerdocio aronítico. ¿Por qué? Porque fue cumplido en Cristo. Y punto. Tenemos que vivir de forma santa y piadosa, quiere decir vivir sabiendo que esas cosas están destinadas a perecer. Y esto siempre es una buena conclusión. Tú sabes que esto se refiere en su contexto, obviamente, a las leyes del Antiguo Testamento, al culto del Antiguo Testamento, pero se refiere a ese principio de no es buena idea poner tu esperanza en algo que está destinado a fracasar. Y esto, si esto en el contexto inmediato se refiere al judaísmo, pues en el contexto más amplio se refiere a todos los sistemas que intentan sustituir los sistemas que Dios ha establecido. Esto tal vez en nuestro tiempo es el secularismo que entra de forma galopante en la iglesia y esa idea de que el humanismo y el secularismo nos pueden ofrecer algo, no nos puede ofrecer nada. Por lo tanto, vosotros andad en santa y piadosa manera de vivir. Esto sería la conclusión para ti y para mí también. ¿En qué sentido? Pues tenemos que anticipar con gozo la vindicación de Cristo y de la iglesia. Dice versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Quiere decir que tenemos que, si tú hubieses vivido en aquel tiempo, desear que esto pase cuanto antes. Y esto es la razón por la cual hoy también, y salvando las distancias, y es otro contexto, el creyente no pone su esperanza en un sistema, sea político, económico o espiritual, que no tenga su fundamento en la palabra de Dios, porque perecerá. Y lo que tenemos que desear es orar con las palabras del Padre nuestro: Señor, líbranos del mal. Y esto se refiere a ese sistema, se refiere en su contexto inmediato. Es una oración por la liberación de este tipo de esclavitud que estábamos hablando. Que el reino de Dios pueda extenderse, que la voluntad de Dios se haga en los cielos y en la tierra. En el cual, dice versículo 12, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto literalmente se cumplió. Nos dice Flavio Josefo que todo el oro y todos los utensilios que había en el templo se fundieron literalmente en el fuego. Y se fundieron estos elementos, los togeia del Antiguo Testamento. Y ahí se quedaron. Se destruyó el templo literalmente, ni una piedra quedaba sobre la otra. Se cumplió literalmente y está desaparecido así hasta el día de hoy. Esto es el cumplimiento de esas palabras de Pedro.
Y dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, Apocalipsis capítulo 21, y hemos estudiado en su momento, y además pues Hebreos nos habla en este sentido de que esto se refiere a la venida del Evangelio. La venida del Evangelio. El reino de Dios que ahora se está desarrollando, que sí, finalmente, al final de los tiempos, tendrá su culminación en una nueva creación, cuando Dios restaurará esta tierra, como Él restaurará todo el universo. Pero este proceso ya ha empezado. Estamos redimiendo la tierra con la ayuda de Dios cuando predicamos el Evangelio. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto es nuestra esperanza presente, el establecimiento firme del nuevo pacto donde reina la justicia. Esa promesa es una promesa que se refiere a Isaías 65, versículo 17 y 66, versículo 22. No esperamos el fin del planeta físico, sino cielos nuevos y tierra nueva. El autor de Hebreos nos explica lo que esto significa. Esperamos la plena inauguración del orden del nuevo pacto, la iglesia, el reino de Dios establecido en la tierra, en el cual ya no mora el sistema de tipos y sombras, sino la verdadera justicia de Cristo. La vieja casa demolida para que el nuevo templo espiritual se manifieste en gloria. Esto es nuestra esperanza. Y creo que esto nos da un tremendo empuje de poner todo nuestro esfuerzo en la proclamación de este reino de Dios. En ese sentido, como Pedro también se lo dijo a las personas que le estaban escuchando. Esto es el cumplimiento. Esto es nuestra gloria. Y me alegro mucho de que esa interpretación bíblica, porque se ajusta a los parámetros bíblicos, trae una tremenda esperanza para el creyente. Porque esto ya ha empezado ese proceso. Estamos ya conquistando la tierra para que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra de la misma manera como ya está haciendo en el cielo. Y para mí es un tremendo gozo y una alegría poder participar en esto. Gracias por haberme prestado atención hasta aquí y lo nuevo te lo digo, de nuevo te lo digo, míralo en su contexto. Y una última palabra, dices, bueno, pero esa interpretación tuya es nueva. No, no es nueva, es antigua. El primero que entendió el pasaje así, aparte de los apóstoles obviamente, es Eusebio de Cesarea, es Agustín, el gran teólogo de la iglesia. Y si vamos a los tiempos más recientes, los puritanos lo entendieron así. John Owen, Jonathan Edwards lo entendió así y muchas más personas. Durante 2000 años, no toda la iglesia, pero un segmento importante de la iglesia entendió esos versículos de esa manera. No es una nueva doctrina, es una doctrina antigua. Y eso nos resuelve el problema de esos burladores. Que Dios no hace nada, que desde hace 2000 años estamos esperando la segunda venida de Cristo. Amigo, este texto no habla de la segunda venida de Cristo. Ese texto habla de la destrucción de Jerusalén. Fue destruido ya hace casi 2000 años. Poco después te escribió Pedro esas palabras. Y te digo, mi querido amigo burlador, si por si acaso me estás escuchando en este momento,
Si no te arrepientes, te va a tocar también a ti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por lo que acabamos de escuchar, lo que tú dices en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas estos versículos en nosotros. Te pido, Señor, que tú bendigas a cualquier persona que nos escuche para que tu palabra sea glorificada entre nosotros y que sea nuestro alimento que nos haga crecer espiritualmente. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.